agradecemos a nuestros auspiciantes y a toda persona que está colaborando voluntariamente con nuestro ministerio. Creemos que la recompensa viene de parte del Señor. Bueno, entonces, vamos a, en la misericordia de Dios, creemos que los planes del Señor se están cumpliendo para este tiempo. Vamos entonces a continuar con el tema que lo hemos titulado Arrepentimiento o Perdición Eterna. Vamos entonces, tenemos un tema musical, nuestra hermana entonces saludando allí a la audiencia. Muy buenos días, que la paz del Señor esté en cada corazón y en cada hogar. Bueno, allí también nuestro hermano John. Dios lo bendiga, hermano, gracias por la participación. Una hermosa reunión en el día de ayer, escuela bíblica, haciendo los fundamentos del ministerio. Bueno, vamos a un tema musical para comenzar nuestro programa. Ya entonces allí nos trae Moisés y Claudia.
Allí entonces el tema musical que nos acompañaba en esta mañana, Moisés y Claudia, ten confianza. La confianza en Dios trae grandes recompensas. Y si hay alguien que no va a ser defraudado, es aquel que pone la confianza en Dios. Vamos entonces en el tema prometido. Estamos en la parte 7, el arrepentimiento o perdición eterna. Vamos entonces al capítulo 1 de Filipenses. Estuvimos compartiendo entonces en programas anteriores pasajes referidos a este tema del arrepentimiento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios llamaba a la humanidad, y en especial en forma particular a su iglesia, a reconocerse y volverse al Señor. Gracias, Guillermo. Vamos entonces en el capítulo 1 de Filipenses. Compartimos ya algunos pasajes del Nuevo Testamento, y si usted tiene alguno y nos quiere enviar, allí entonces nuestra hermana le estará reiterando los medios para con cual usted puede enviar sus comentarios. Había el mensajero también de la emisora, la línea fija. Bueno, entonces aquí en Radio Universo 104.9, el número fijo 37-3773-422014, el número mensajero 3773-1543-0678, y el WhatsApp de Unidos para Salvación 364-930830. Bueno, allí también estamos en el grupo Unidos para Salvación, todos nuestros hermanos que se están agregando en este tiempo, de gran bendición, y la palabra de Dios dice que debemos unirnos, ponernos de acuerdo para que el mundo pueda creer que el Padre ha enviado al Hijo. Así que entonces allí reiteramos el número del grupo de WhatsApp de Unidos para Salvación, 362-4930-830. Pasaje entonces en esta mañana que nos acompaña, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice de esta manera. Y desde el versículo, vamos a tomar dos versículos antes, del versículo 12, dice de esta manera. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, y entonces tenemos los pasajes bíblicos que nos el pasaje bíblico que nos va a acompañar en esta oportunidad. Con la ayuda del Señor trataremos de compartir, y nos da entonces en esta carta apostólica de qué manera Pablo tenía asimilada la misión que le ha sido encomendada. Entonces, a pesar de las dificultades que muchas veces uno puede atravesar en los caminos del Señor, Pablo iba tomando aquellas cosas y lo iba acumulando para el progreso del Evangelio. De tal manera, pues decía al comienzo, de que las cosas que le han sucedido han significado más bien para el progreso. O sea que cuando un cristiano está dentro de la voluntad de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, como es el caso de Pablo, que fue encarcelado, dice que a causa de la cárcel que lo llevó a Pablo, pero no por ser un delincuente, ni por ser un estafador, ni por hacer cosas indebidas, sino que Pablo fue allí porque el diablo quería hacerlo callar, entonces lo llevaron allí preso. Pero dice que a través de esa situación, dice que los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice la mayoría de los hermanos. Yo no sé cuál es su situación hoy delante del Señor. Usted que nos sintoniza también a través del www.radiofmuniverso.com en internet. Si usted está esperando que algunos de los hermanos vayan a ser detenidos o llevados presos por causa del Señor, para que usted allí tome realmente el valor. Y dice que allí ya la mayoría de los hermanos, o sea, no eran algunos nomás, sino que ahí uno tiene por allí algunos que, bueno, son más dispuestos que otros, pero cuando ven una situación así, parece que se despiertan, y dice, la mayoría se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Acá Pablo utiliza la palabra se atreven. Como ustedes se dan cuenta, el diablo es sumamente atrevido para decir barbaridades del infierno, y usa a personas que desconocen la verdad del Evangelio. Sin embargo, a veces nosotros con la verdad estamos dando vuelta allí para decirle. Entonces dice que acá los hermanos, la mayoría de los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál es el miedo que estás teniendo, hermano? ¿Por cuál no podés hablar la palabra de Dios? Allí en tu trabajo, por temor a que te despidan. Dios es poderoso como para darte otro mejor trabajo. ¿Cuál es tu temor de hablar allí en la congregación la verdad, que los dirigentes se ofendan cuando tú hablas la palabra de verdad? Lo mismo le pasó a Jesús. Es más, los dirigentes religiosos de la época fueron los que lo llevaron a la cruz. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, sigue hablando, y dice, algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. También debemos presenciar eso. Cuando usted escucha a alguien que está predicando a Cristo, pero hay envidia en su corazón y hay contienda. Eso es lo único que le interesa. Nosotros, por la misericordia de Dios, tratamos de evitar una contienda vana, pero sepa también que si es por causa de la causa del Señor, vamos a pedir a nuestra hermana, por favor, la colaboración en Judas,
Allí el apóstol Judas en el capítulo, tiene un solo capítulo, así que en el versículo 3 y 4, por allí está la palabra de Dios, donde habla también de que hay que contender ardientemente por la verdad. Pero nosotros tratamos por todos los medios de evitar eso, a no ser que esté en juego la palabra de Dios. Dice aquí entonces en Judas 1, versículo 2, amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esta necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. El versículo 4, por favor. Porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Allí entonces este apóstol del Señor nos hablaba acerca de que llega un momento donde hay que contender, y no solamente de manera así superficial, light, como dicen algunos, sino de manera ferviente. ¿Por qué? Porque la única forma en que usted puede salvar su alma es conociendo y obedeciendo los mandamientos del Señor. Le recomendamos, si puede allí buscar en YouTube la serie Permanecer en Cristo para salvación. Allí compartíamos que ninguno de los discípulos, aún los apóstoles del Señor, tenían asegurada la salvación. Porque esto es muy delicado, porque se habla de la gracia de Dios con una liviandad, y en definitiva lo que el infierno quiere es confundirle, para que usted habla de la gracia de Dios, pero no habla de la obediencia de Dios. Entonces, por más que Dios tenga toda la buena intención con su creación y aún con su iglesia, si usted se aparta de los caminos del Señor y obstinadamente pretende continuar allí, cuando le sorprende la muerte, o a veces el Señor es tanto su amor que nos advierte. Recuerdo el caso de un hermano, él estaba participando en un ministerio misionero, recorría ciudades, recorría distintos lugares, y resulta que él, en vez de afianzarse en la obra del Señor, utilizaba eso para sus propósitos personales, y ahí se involucraba con mujeres y otras cosas. Y entonces el Espíritu Santo, en una oportunidad, cuando él asiste a una iglesia que no era la que él congregaba, se le acerca a un grupo de hermanas allí en oración. Gloria a Dios por nuestras hermanas que están en oración y en obediencia a la palabra de Dios. Tristemente también encontramos de las otras rebeldes. Tuve una experiencia en el día de ayer con una hermana que discutía la palabra de Dios y se rebelaba contra el mismo Señor. Entonces, si usted se está rebelando contra la palabra de Dios, y el efecto y la consecuencia va a ser fatal. Pero volvamos al testimonio. Cuando estas hermanas se acercan y le dicen: hermano, dice el Señor que el ay ya está sobre su cabeza. Profecía utilizando a las hermanas en la obra de Dios. Ya está el ay sobre su cabeza, pero el Señor le da nuevamente 3 meses más. 3 meses para que usted se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Bueno, tomó con mucha liviandad, es más, no creyó. A los 3 meses exactos de esa palabra, él va a subir a un tren y cae, y allí, por misericordia de Dios, fue rescatado por algunas personas de la seguridad ahí en la estación de ferrocarril, pero él perdió una pierna, o sea, quedó con una pierna menos. Cuando él estaba allí en el hospital, los médicos no querían atenderlo y decían: seguramente es un delincuente, como tantos otros, vamos a dejarlo que muera. Pero ahí estaba la misericordia de Dios,
y ese hombre fue salvado. Y cuando él se recuperó, mientras estaba allí mucho tiempo para sanarse ya sin una pierna menos, el Señor le dijo: ¿sabes para qué te dejé vivo? Para que vayas y le anuncie a muchos que estaban en la misma condición que estabas tú, y que le mienten y no le dicen la verdad de mi palabra, y nos hablan del infierno y allí van a terminar. Por supuesto, ayer, hermano, entró en obediencia y lo hemos conocido y está siendo de gran bendición con una pierna menos. Ahora, le decía anteriormente entonces que algunos predican a Cristo, capítulo 1 de Filipenses, estamos allí. Algunos predican a Cristo, dice la palabra, por envidia o por contienda. Gracias a Dios, en estos años hemos dado la oportunidad a muchísimos hermanos. Aún así, el espíritu de envidia es algo que destruye, porque nunca están conformes, siempre están deseando el ministerio de la otra persona. Entonces, por allí es que hacen esa tarea y contendiendo. Habíamos aclarado entonces que a veces es necesario contender por la verdad cuando algunos se introducen encubiertamente. Hemos escuchado la palabra de Judas. Dice que Dios los ha destinado ya para la perdición. Entonces yo no puedo utilizar la Biblia a mi conveniencia y decir a los que me parece que están bien que Dios los predestinó para salvación, y a los que están mal que Dios los predestinó para perdición. Aquí el único que le va a salvar a usted y le va a guiar a la verdad es el Espíritu de Dios, y lo va a salvar el Señor Jesús. Entonces nadie tiene asegurado. El plan de Dios es perfecto para la humanidad, pero ni aún su iglesia, si no obedece. Ahí en el libro de Juan estábamos compartiendo, dice: el que dice yo le conozco, puede buscar, hermano, este pasaje bíblico y luego le estaremos diciendo allí. Está en la primera carta de Juan, en los primeros versículos, allí en los primeros capítulos. Continuamos entonces aquí, dice, versículo 16, dice Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión. O sea, en vez de orar por Pablo, que estaba allí preso, seguramente decían que Pablo no era de Dios, por eso fue allí. Seguramente hasta inventaban cosas, porque dice que pensaban añadir aflicción a mi prisión. Así que además de estar preso, los hermanos, en vez de orar por él, como hicieron en el caso de Pedro, que toda la iglesia dice que oraba, a tal punto que el Señor hizo un milagro, lo sacó. Dice que cuando salió Pedro ellos no creían. Así que Dios nos sorprende, hermano, cuando hay milagros, aun cuando estamos orando. Y eso no puede pasar a todos porque somos humanos. Dios nos sorprende. Los hermanos estaban orando por Pedro allí porque Pedro estaba preso. Y dice que cuando Pedro salió, se sorprendieron y decían allí, una chica que salió a recibirlo, dice: no es Pedro, es su ángel. Pero Pedro estaba allí. Ahora, ¿tenemos el pasaje, hermana? Amén. Gracias. Dice así entonces acá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: en esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Gracias. ¿Ahí está, hermana? Amén. Gracias, hermana querida. Vamos entonces allí a continuar. Versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, siempre va a haber un grupo de hermanos en el Espíritu que va a entender la obra de Dios y va a seguir
avanzando en los planes del Señor. Ahora, miren la actitud del apóstol Pablo. Esto vamos compartiendo porque al final Pablo allí nos alienta a no ser intimidado por nadie, y ahí habla de la perdición, de que algunos realmente están por no arrepentirse y son intimidados y son indicios de perdición. Pero vamos a unos versículos antes para que usted capte el contexto, porque muchas veces se toma fuera de contexto un pasaje de la Escritura y eso ha dado lugar a innumerables doctrinas de demonios a lo largo de la historia de la Iglesia. Y entonces tenemos ahí tristemente que algunos, pretendiendo ocupar un ministerio que no le ha sido concedido, allí tristemente lo que provoca son allí las doctrinas de demonios o espíritus engañadores, como habla el apóstol Pablo allí a Timoteo en el capítulo 4. Dice entonces así: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Una actitud muy sabia de parte del apóstol del Señor. Dice que él sabía que estaban predicando no sinceramente, sino por contienda, por envidia. Pero aún así, Cristo es anunciado. Y allí entonces dice que el apóstol se gozaba y se iba a continuar gozando. Esto es lo maravilloso, pero tampoco nos significa que yo me voy a gozar cuando alguien está predicando un falso evangelio. Ni siquiera debería participar de eso, porque el que participa de sus malas obras, dice allí, vamos a pedir a nuestra hermana que nos pueda recordar ese pasaje bíblico que es muy conocido en nuestro ministerio, segunda de Juan capítulo versículo 9, tiene un solo capítulo, versículo 9 al 11. Dice así entonces, en segunda de Juan, versículo 9: todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no os trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Amén. Bueno, gracias, hermana. Allí entonces usted tal vez se podrá dar cuenta por qué hay tanta turbación, por qué hay tantas dificultades en su hogar. Porque usted, al desconocer la doctrina de Cristo, usted permite que cualquiera que se haga llamar ministro o que pretenda ostentar un ministerio en la obra de Dios, llegue a su casa y por traer una falsa doctrina, usted le presta oído. Y dice la Biblia que usted está participando de sus malas obras. Usted no está participando del progreso del Evangelio. Dice Pablo que no le digas bienvenido. Nosotros como cristianos debemos ser amables. Y seguramente debemos actuar con el amor de Dios. Entonces, recibimos a las personas, pero una vez que la palabra de Dios es expuesta, allí nosotros debemos tener mucho cuidado, porque al estar participando y le están prestando oído a una doctrina de demonio, y la consecuencia para su hogar, para su matrimonio, va a ser fatal, y para sus hijos. A usted que tanto le cuesta orar para que sus hijos se congreguen, para que usted busque a Dios, resulta que viene alguien y le contamina
Una vez el Espíritu Santo mostró a un profeta que nos habían invitado a un lugar y el pastor de su lugar venía con una jeringa y le quería inyectar al hermano. Entonces me dice, hermano, estamos por ir, hermano, pero vamos a orar o vamos a ir con mucho cuidado porque Dios me mostró lo que va a suceder. En el sueño el Señor me decía, no te dejes envenenar. Después nos dimos cuenta que este pastor tenía una doctrina falsa, la del salvo siempre salvo. O sea que quería justificar el amor de Dios con la conducta indiferente y rebelde de la iglesia. Entonces, ya estamos en último tiempo y también entramos en los últimos 10 minutos. 41 minutos, señor operador. ¿Por allí anda? Señor operador, por favor. ¿Cuánto? 41 minutos. Gracias. Estamos entonces aquí en el capítulo 1 de Filipenses y dice de esta manera. Mire cómo se gozaba Pablo, y el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Pablo ya tenía expectativa allí de que por la oración de la iglesia y por la obra del Espíritu Santo, él iba a ser liberado. Entonces dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Allí entonces la expresión muy conocida dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, donde Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno llega a ese estado espiritual, a esa estatura espiritual, recuerden que tenemos la oportunidad de, dice allí en Filipenses, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. O sea que si Cristo hizo cosas maravillosas, Dios puede hacer a través de sus hijos también cosas gloriosas. Dice aún mayores de las que Él hizo. Imagínense. Pero no es que el hombre la hace, es el Espíritu de Dios que actúa en el ser humano. Entonces, allí el apóstol Pablo se preguntaba, dice, si era, como él estaba decidido ya, que si moría, iba a estar con el Señor. Pero dice que era necesario que él permanezca vivo por causa de la obra de Dios. Qué maravilloso poder interpretar el sentir de este hombre de Dios. Y decía que, por un lado, versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él quería estar con el Señor. O sea que si moría, le hacían un favor. Pero por otro lado decía también que sabía que la obra lo necesitaba. Entonces, dice que confiado en el Señor, creía que todavía debía permanecer en ese lugar, en Filipo, para ser de ayuda a la obra de Dios. Vamos un poquito más adelante y dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Cuando el nombre del Señor es glorificado a través de un hombre, allí es de gran bendición. Ahora, una recomendación del apóstol a los hermanos
a la iglesia de ese lugar que había sido edificada, que había sido plantada por ese apóstol de Dios. Dice, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verle o que esté ausente, oigan ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Al ser misionero, Pablo tenía que moverse de un lugar a otro, y entonces le pedía a la iglesia de ese lugar que tenga un comportamiento digno de Jesucristo. Algunos tienen un comportamiento humano y dicen, bueno, ahora que no está el hermano, que no va a estar, yo no voy a asistir. Sin embargo, la presencia de Dios es lo que debemos buscar, y más en unidad y en armonía. La Biblia nos habla sobre la necesidad de estar congregados. Y reiteramos de nuestro ministerio que cuando la Biblia habla de congregado está hablando de la iglesia que somos nosotros. No está hablando de un edificio. Todavía en esta ciudad del infierno, y Satanás utilizando a muchos para renegar y rechazar nuestro ministerio, pero como Dios ha sido el que nos ha llamado, vamos a continuar y Él va a añadir las almas que van a ser salvas. Es más, el Señor mostró multitudes, pero si usted tiene un llamado de Dios, pero no tiene el Evangelio de Jesucristo, es preferible que primero tenga en claro el Evangelio de Jesús para luego anunciarlo. Porque muchísimas religiones falsas llenan edificios, llenan plazas, llenan estadios, pero mienten. O sea, no están predicando el Evangelio de Cristo. Y Dios nos va a pedir cuenta ahora. Porque vamos a pedir a nuestra hermana entonces que nos busque 1 Timoteo 4:16, otro de los pasajes bíblicos que estamos compartiendo de seguido con la audiencia y en las reuniones de nuestro ministerio. Dice así entonces, dice así en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bueno, gracias hermana. La recomendación apostólica entonces para Timoteo era que tenga cuidado con su testimonio personal y además mantenga la doctrina de Cristo. Decíamos que tristemente muchos ni siquiera se pueden extraviar porque ni siquiera han conocido la doctrina de Cristo. Pero estamos orando por aquellos hermanos y hermanas que sí han conocido y que sí han vivido ya la doctrina de Cristo y Dios lo está llamando para que regresen. Y además habla allí de permanecer para que primeramente para que se salve Timoteo. Mire, si yo dejo de predicar el Evangelio que el Señor nos ha encomendado, como dice Pablo allí, voy a ser maldecido y voy a perder mi salvación. Esto es lo que muchos falsos ministerios no lo dicen, porque son participantes. No decimos de todo, ni nos jactamos tampoco ser exclusivos. Sabemos que en el mundo el Espíritu de Dios ha levantado un ejército de valientes para predicar su verdad. Pero aquí vamos al versículo 28 y ahí vamos culminando porque ya no nos queda nada.
Pero vamos, entonces, dice, en nada intimidado por lo que se opone. O sea, en nada intimidado. A veces el enemigo cualquier situación lo utiliza para intimidarnos. Pero acá dice, en nada intimidado. Que ciertamente para ellos es indicio de perdición. Pero para ustedes esto es salvación. Y acá, en el versículo 29 lloramos, dice, porque por causa de Cristo, no solamente es necesario, no solo que nos fue concedido el creer, sino también el padecer. Entonces, esta es la otra parte que muchas veces se malinterpreta. Se habla del Evangelio de la prosperidad, y cuando a alguno le falta algo, ya empieza a chillar, como pasaba con el pueblo de Israel allí, que a causa de eso hicieron revelar el espíritu de Moisés. Entonces, estamos en tiempos finales y vamos a la oración. Gracias, Javier. Oramos en este momento. Amado y soberano, gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, por cada oyente, por cada ser humano, Señor, que necesita la salvación de su alma. Señor, solamente tú que convences a este mundo de pecado, por cuanto no creen en ti. Creen en muchas cosas, pero no creen en ti. De juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido, que Satanás ya ha sido juzgado. Y de justicia, por cuanto el Hijo de Dios está a la diestra del Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, Javier. La última oración, entonces terminamos nuestro programa. Es importante este paso que usted puede dar a partir de este momento. Amado y soberano, reconozco, Señor, que soy un pecador y acepto la sangre de Jesús derramada allá en la cruz del Calvario para perdón de todos mis pecados. Anota, Señor, mi nombre en tu libro de vida y permanezca yo en él hasta el final de mi día. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén.